Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos permite traer una palabra de vida a nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en su bondad, queridos hermanos, nos ministra siempre la vida. Siempre hermano, es bonito recibir a Dios en nuestro corazón. Es bonito que Dios transforme nuestra vida cada mañana, que Dios dirija nuestros pasos, Dios dirija nuestro corazón cada instante de nuestra vida. Qué bonito es, hermano, pedirle a nuestro Padre Celestial que el hombre se vuelva, que de todo corazón se vuelva al Padre, que de todo corazón entregue su vida, que de todo corazón, queridos hermanos, se llene de esa alegría, de esa paz, de ese gozo. Qué rico es poder entregar nuestra vida. Qué rico es poder reconocer, hermano, que nos hace falta Dios en nuestra vida. Qué rico es poder entender, queridos hermanos, cómo está nuestra vida delante de Dios. Hoy entran todos nuestros niños, entran a la escuela. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los ayude de toda administración negativa, de toda maldad. Que el Señor guarde a nuestros niños, que Dios proteja a nuestros jóvenes, de todas aquellas administraciones que, hermano, que los conducen, que quieren conducirlos, mejor dicho, a la maldad, a quitarles la fe. Dios los libre de esos malos maestros que enseñan herejías. Según ellos, lo que quieren introducir es la cultura. La cultura es diabólica. Pero porque mucha gente no entiende que, hermano, que si usted lee un poquito qué son las culturas, que lo que quieren introducir en las iglesias, hermano, realmente es diabólico. Cultura es todo lo que es sacrificios que hacían la gente, hermano, en aquellos tiempos, sacrificios humanos, sacrificio a los niños. Eso es cultura, es satanismo, invocación del diablo. Por eso es importante entender que en este camino tenemos que estar muy despiertos en lo que se dicen, que no son fiestas. Hay gente que piensa que son fiestas. El paganismo es muy dañino. El pueblo de Dios tiene que mantenerse en la santidad, tiene que mantenerse en la altura. Tiene que guardar su corazón, tiene que guardar su vida. Pero ahí piensas que Dios estableció muchas cosas que en realidad no es así. Queridos hermanos, en esta mañana quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón de hablarles. Qué interesante es poder entender que nuestro corazón tiene que cambiar. Que nuestro corazón, queridos hermanos, no es bueno. Nosotros tenemos que entender que nuestro corazón no es bueno. Y Dios lo que quiere, hermano, la salvación es que Dios transforme nuestro corazón. Por eso al Señor le digo a aquellos, Señor, Señor, ábrenos. Y Él dijo, no los conozco, hacedores de maldad. En su corazón producía maldad. Su corazón era malvado. Por eso es importante entender, como muchos afirman, que la salvación no se pierde. Claro que sí se pierde, si nosotros no la cuidamos. Claro que sí se pierde. Aun así hayamos sido escogidos, hemos sido predestinados, hayamos sido llamados, si no cuidamos nuestra salvación, ya sea de no volvernos atrás, de profanar lo santo, de no blasfemar, de no oponernos en cuanto a la sana doctrina para su propia perdición, para su propia condenación, dice la bendita palabra. Eso lo dice Pablo en el libro de Gálatas 1, que si alguien llegara a predicar un evangelio diferente, anatema sea. Aún, dijo Pablo, aún si uno de nosotros, aún si sean genuinos, aún si son realmente, tienen un llamado genuino, que caigan las maldiciones, que caigan las consecuencias, queridos hermanos, de haber predicado en contra del bendito evangelio.
Esto es delicado. Esto es delicado, hermano. No es así como lo pintan algunos, relajando un evangelio de que ciertamente Dios nos ha escogido para salvación. Amén, pero hay que cuidarla. Si mi alma retrocediera no agradaría, dice su palabra. O la escritura también dice, más les valdría no haber conocido el camino de volar, del evangelio, hermano, que volverse atrás. Esto es, más le valdría no haber nacido, más le valdría no haber conocido ese camino que volverse al santo mandamiento. Por eso dice la escritura que no somos de nosotros de los que retroceden, sino de los que vamos hacia adelante. La salvación, queridos hermanos, es mantenernos firmes, tal como Dios nos hizo ese llamado hasta el final. Una de las cosas que la salvación consiste en cambiar el corazón malo. Tenemos un corazón malo. Tenemos un corazón malo. Nuestro corazón no es bueno. Por eso el Señor le decía a aquellos intérpretes de la ley, aquellos fariseos, aquellos sacerdotes, le decía que por fuera se veían bonitos, se veían limpios, pero su corazón estaba lleno de inmundicia. Les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro son simplemente, hermano, sepulcro blanqueado, que llamaba que recubrían las partes malas, las llenaban de cal, cubrían las piedras de cal para que se vieran santos, recubrían la parte humana, cubrían su corazón, no eran genuinos, vivían cubriendo su corazón. Por eso hay mucho creyente que vive cubriendo su corazón. Hermano, vive tapando toda su vida. Y eso no es correcto. Vive, hermano, simulando. Como hijos de Dios tenemos que ser genuinos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Que la salvación no es ser cristianos. La salvación es obediencia. Por eso la salvación, queridos hermanos, es realmente, y porque dice que son, dice la bendita palabra aquí, sepulcros blanqueados, el Señor les dijo. ¿Por qué? Porque dice en el Mateo 23, versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. No hay espíritu de Dios. No hay espíritu, no hay palabra de verdad. Hay hipocresía, hay mentira, hay apariencia. La salvación es mucho más allá, queridos hermanos, de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Inclusive el aceptar a Jesús en nuestro corazón. Jesús no viene, hermano, y mora en un corazón malvado. En un corazón malvado, hermano. Un corazón malo. En un corazón perverso. En un corazón duro. Él no mora ahí. Él no mora ahí. Él mora en corazones que estén dispuestos a cambiar. Él mora en corazones dispuestos que sean sensibles, donde el Espíritu de Dios se mueva. Por eso su palabra nos enseña que nosotros, el hombre vive cubriendo su vida, vive cubriendo su corazón malvado. Hace una apariencia como que está bien, pero por dentro está lleno de inmundicia. Está lleno de huesos muertos. Su vida no hay espíritu, no se mueve el espíritu. Sus obras están muertas. Sus obras buenas están muertas. Por eso el Señor le dijo a aquellos hombres, a aquella iglesia, aquel corazón en Apocalipsis, les dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Te dice tus obras que... Dicen, se lo digo a la iglesia, hermano,
a la iglesia de Sardis. Y la palabra Sardis significa acusadora, significa pecador. Eso significa la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que de que vives y están muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira lo que dice. Le dice a la iglesia de Sardis. Sardis significa acusador, significa pecador. La iglesia le llama al pecador, le llama al que está siendo acusado, al que juzga la vida de los demás. Le digo, mira, yo conozco tus obras están muertas. Tú dices de que vives, pero tus obras están muertas. Tú estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Por eso le digo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por fuera la verdad se muestran hermosos. A veces el hombre se adorna y hace una apariencia de que es una buena persona, pero su corazón es malvado. La salvación, queridos hermanos, es transformar y renovar el corazón de nuestra vida. Por eso el Señor dijo algo. Le digo en el Salmo 101, versículo 1 al 4. Misericordia y juicio cantaré, dijo David, verá. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Vea lo que dice. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entenderé lo correcto, entenderé lo bueno, entenderé cómo soy cuando vengas a mí. O sea que el Evangelio, hermano, cuando Cristo viene en nuestro corazón, cuando Cristo viene en nuestro corazón, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, entonces, hermano, dice, conoceremos, entenderé el camino de la perfección, entenderé si mi corazón es bueno o es malo. Por eso cuando yo difiero un poquito sobre el comentario sobre aquellos que dicen que, agarrando a aquel filósofo de Confucio, cuando dice que yo solo sé que no sé nada, yo cuando el Señor me dijo, no, cuando nosotros aprendemos más de Dios, ¿sabe qué sabemos? Entre más sabemos de Dios, entre más conocemos a Dios, sabemos qué tan malos solo somos. Sabemos que no hay nada bueno en nuestro corazón y dependemos de su misericordia. Dependemos de su bondad. Dependemos de su paciencia, porque eso lo dice la bendita palabra. Dice que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es importante entender que entre más conozcamos a Dios, más entendemos qué malvados somos, más pecadores somos, qué desordenado estamos, qué tan mal estamos. Por eso es importante, queridos hermanos, meternos en la bendita palabra, porque la misma Escritura dice en Romanos que el conocimiento del pecado es a través, queridos hermanos, de la bendita ley. Entre más nos metamos con el Señor, más entendemos qué tan mal estamos. Dice en Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entre más conocemos a Dios, sabemos qué tan peor estamos, sabemos qué tan mal estamos. Por eso el Señor le dijo a estos fariseos y escribas que ellos vivían ocultando, tapando su corazón con cal, pintando su corazón de blanco, cubriendo su parte, su corazón, porque su corazón era malo, era malvado. Por eso dijo David, entenderé el camino de la perfección
cuando Cristo venga a mi vida, cuando el Señor repose en mi vida, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Andaré en integridad, andaré en la casa de mi Padre, en presencia de mi Padre. Cuando dice, cuando el Señor venga a nosotros, cuando el Señor todavía no ha venido a hacer morada, porque la Escritura dice en Juan, queridos hermanos, dice que si me amáis, vendremos y haremos morada en Él. Si me amas y guardas mi palabra, vendremos y haremos morada en Él. ¿Cuándo viene Él? Cuando realmente el corazón es bueno. Cuando realmente el corazón, hermano, está sufriendo un cambio en su vida. La salvación, hermano, no es simplemente palabras de recibir a Jesús como su Salvador, sino que tiene actos de un cambio, actos de una renovación, actos de una transformación, actos de una santificación, actos de una justificación. Porque no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí, de corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. No conoceré al malvado de corazón. Dice, no lo conoceré. Por eso el Señor digo, no los conozco. ¿Por qué? Porque, hermano, su corazón era malvado. Vivieron ocultando su vida. Vivieron tapando su corazón. Cuando estaban delante de otros, parecían que eran buenas personas, pero su corazón era malo. Por eso vuelvo a repetir, entre más conozcamos a Dios, lo voy a apuntar aquí, hermano. Conozcamos a Dios, hermanos. Créame, más malos somos, o sea, sabemos que somos. Sabemos cuánta maldad hay en nosotros. Y entonces podremos alabar al Dios Santo. Por eso hemos adorado al Dios Santo, siempre pidiendo misericordia, porque había un pueblo que pedía siempre misericordia al Santo de Israel. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque para hacer la diferencia entre el verdadero santo se necesita que hayan hombres pecadores, hombres, hermanos, arrepentidos de todo corazón, hombres que necesitan de la santidad de Dios para ser limpios. Por eso Romanos 10, versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Vean que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, la justicia divina. Por eso dice, hermano, cantaré tu misericordia, dijo David, el salmista. En integridad de mi corazón andaré de acuerdo, dice, de acuerdo a tu justicia. Seré salvo de acuerdo a tu justicia. ¿Cuándo? Dice, cuando tú vengas a mí. Cuando tú mores en mí. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entenderé cómo soy. Entenderé, Señor, cómo soy realmente. La pregunta es, queridos hermanos, las cosas que haces, te conduces conforme a la palabra o conforme a un corazón, queridos hermanos, que no andan íntegro. Y le voy a mostrar el corazón malvado. Entre más conozcamos a Dios, sabemos que estamos peor todavía. Y lo único que nos toca es decir, Señor, dependemos de tu misericordia, dependemos de tu paciencia, dependemos de tu fidelidad, dependemos de tu amor, porque entre más te conozco, porque el hombre que quiera conocer a Dios primero tiene que saber cómo es delante de Dios. Y en vez de tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo soy? ¿Cómo soy yo delante de ti? Imagínese,
hagamos una pauta y le preguntáramos a Dios en esta mañana: hermano, si realmente, que Dios te mostrara quién realmente eres tú, ¿qué dirías? Nos va a sacar el Señor, hermano, lo peor que somos de nosotros. No crea que lo bueno, lo peor. Va a sacar lo que realmente somos, queridos hermanos, delante de Él. Nadie es bueno en su propia vida. Por eso el Señor dice, hermano, ¿quién es el hombre? ¿Quién es ese hombre a quien tú, Señor, perdonas sus pecados? ¿Quién es ese hombre en el cual tú te compadeces? ¿Quién es ese hombre, Señor, en el cual tú amas? ¿Quién es él? Por eso, como David decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo delante de ti? ¿Quién soy yo que soy? David llegó a decir, ¿quién soy yo delante de ti? Hay una versión que dice, ¿quién soy yo que soy como un perro? Que cuando quiero hacer lo bueno hago lo malo. ¿Quién soy yo? Por eso dicen en los Salmos 32, bienaventurado el hombre a quien el Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es ese hombre a quien Dios le perdona sus pecados? ¿Quién es el hombre quién eres tú? ¿Quién soy yo? Que Dios nos haya perdonado el pecado. Que Dios esté dispuesto a perdonar tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres que tienes tantos privilegios de parte de Dios? ¿Quién eres tú? Que Dios no te tome en cuenta. Por eso mucha gente se jacta, creyendo, queridos hermanos, de que piensa que como Dios, hermano, no es que tenga preferencia, sino que lo ame tanto para perdonarlo, que lo ame tanto para llamarlo, que lo ame tanto para, hermano, para no tomarle en cuenta, que lo ame tanto, querido hermano, porque lo quiera usar. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién, hermano? ¿Quién es ese hombre? Por eso digo también, Moisés dijo en el libro de Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya yo a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy? ¿Te has preguntado, hermano, quién eres tú? ¿Te has preguntado quién eres tú? ¿Quién eres tú, queridos hermanos? Que Dios tenga compasión de nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Por eso dijo David, 2 de Samuel 7:18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído aquí? ¿Qué me hagas traído tú a mi casa, a este lugar? ¿Quién soy yo? Una versión dice, ¿quién soy yo que nos hayas tratado? De una manera dice diferente. Que hayas mirado, vea lo que dice, hermano. Esto es precioso. Entró, dice el rey David, y se puso ante Yahweh y clamó, ¿quién soy yo, Yahvé Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y aún te ha parecido demasiado poco a tus ojos. Oh Dios, que hablas de la casa de tu siervo para tiempo lejano. Esto es una ley acostumbrada en Yahvé. Dice, ¿quién soy yo? Dice que, hermano, que te hayas apiadado de mí. Dice, otra versión dice, la versión al día. El rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos?
como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a tu siervo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera un hombre muy importante, Señor y Dios. Me has tratado como si fuera muy importante. Me has tratado como si fuera yo algo especial. ¿Quién soy yo?, dijo. Dice otra versión, la versión Jerusalén, dice, fuera yo un hombre distinguido. Me tratas como si fuera yo un hombre distinguido. Me tratas como un hombre, dice. La versión El Oso dice, entonces el rey David estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que me hayas traído a este lugar y aún Dios te haya parecido poco? Pues me has hablado del porvenir de la casa de mi siervo y me has mirado como a un hombre excelente. Jehová Dios, me miraste como un hombre excelente, me miraste como un hombre distinguido, me miraste como una persona importante. La versión interconfesional dice entonces el rey David entró a presentarse ante el Señor y le dijo, ¿quién soy yo, el Señor, y qué es mi familia para que me has hecho llegar hasta aquí? Y por si te pareciera poco, oh Dios, te has preferido a la dinastía de tu siervo para su futuro y me has traído como a una persona importante. Dios, Señor, me has tratado como una persona importante. Me has tratado como una persona excelente. Me has tratado como alguien. Dice más, ¿qué más puedo añadir, David, pidiendo a ti glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Dice, mas tú conoces a tu siervo. Fíjate, hermano. David, una de las cosas que dijo David, tú conoces a tu siervo. Tú me conoces. Tú no, le estaba diciendo, queridos hermanos, tú me conoces de sobra. Que estaba diciendo, otra versión dice, porque tú me conoces a tu siervo. Tú conoces a tu siervo íntimamente. Tú conoces que no soy lo que tú dices. Tú sabes que no soy lo que tú dices. Por eso, hermano, qué tan importante es que nosotros entendamos lo que Dios hace en nuestra vida. Te parezca sea engrandecido tu nombre para siempre. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor David le decía, ¿quién soy yo? Si tú sabes cómo soy, ¿por qué me tratas como algo tan importante si sabes cómo soy? ¿Por qué? Porque en el corazón de David había algo bueno, hermano. Había algo bueno. Por eso le digo, cerca de ti, por eso entre más conozcamos a Dios, Dios dice, no, es que yo te amo, pero Señor, ¿por qué me amas? Si tú sabes, si yo no soy buena persona, yo te fallo, yo me equivoco. Pero no anda buscando una persona buena. Él anda buscando un corazón dispuesto a cambiar. Un corazón que le obedezca. Un corazón que se arrepienta. Un corazón dispuesto a hacer las cosas diferentes. Él sabe que por naturaleza fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Pero no cualquier corazón le obedece. Por eso entre más conocemos a Dios, sabemos que tan malos somos, que tan mal estamos, que tan equivocados estamos. Y dependemos de su misericordia, dependemos de su amor, de su paciencia, de su fidelidad. Por eso dijo el Señor, cerca está porque en tu corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso el Señor, cuando vino predicando, dijo, arrepentidos y convertidos, confiesen que están equivocados y cambien su corazón. Es lo que está diciendo.
Por eso, hermano, ¿por qué? Porque como decíamos aquí en el Salmo 101, un corazón perverso se apartará de mí. No conocerá él no conoce Dios al de hombre de corazón malvado. Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, profetizamos, compartimos tu palabra. No los conozco, hacedores de maldad. Había un corazón malvado. Un corazón malvado, un corazón que no era bueno, hermano. Su corazón no era bueno. Hacían cosas buenas externas, pero su corazón no era bueno. A Dios no lo impresionamos con buenas obras. A Dios lo impresionamos que hay un buen corazón. Por eso dice que si tú confesares, aquí lo que está diciendo es que dejemos entrar a Jesucristo en nuestra vida. Dejemos entrar, que a Cristo le abramos la puerta. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando tú vengas a mí, entenderé qué tan malo soy, qué tan mal hago las cosas. Yo voy a reconocer mi vida. Por eso cuando alguien reconoce, se arrepiente de todo corazón, lo redarguye su corazón, lo acusa su corazón y en vez se lo defiende, es porque hay un corazón bueno. Un corazón que esté dispuesto a perdonar y a cambiar su vida es un corazón bueno. Un corazón que pide perdón y se arrepiente es un corazón bueno. No es un hombre de buen corazón, sino un corazón bueno. ¿Por qué razón? ¿Por qué sucede eso? Porque Cristo está morando en el corazón de las personas. Cristo está morando en su vida. Por eso dice cuando vengas a mí. Y por eso en Romano nos enseña, Romano 18, la importancia de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, reconocemos la importancia de estar limpios, la importancia de pedir perdón por nuestros pecados, la importancia, queridos hermanos, de reconciliarnos con el hermano, la importancia, hermano, de mantenernos bajo la voluntad divina. Y en eso es salvación. Por eso dice que un corazón malo actúa de esta manera. Jeremías 7, versículo 24. Y dice, no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios deseos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde en el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues le dirás estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por lo tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová de su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Les quitó la palabra. En su boca no estaba la palabra. Cuando el corazón es malvado, cuando el corazón no es bueno, es una buena persona, sí, pero tiene un corazón malo. Tiene un corazón malo. Por eso en el Salmo 50, cuando usted ve en el Salmo 50, versículo 16, pero al malo digo, Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? No te permito que hables de mis leyes. No te permito que hables. Por eso a muchas personas en su boca no está la palabra de Dios. No salen palabra, no dicen gloria a Dios, no dicen amén, no se gozan en la palabra, no se conducen en la palabra. ¿Por qué? Porque es un corazón malvado. No tienen fe, son negativos. Siempre responden hablando negativamente. No sale algo, hermano, que vaya concreto, serio, responsable en la bendita palabra. Porque su corazón es malo, porque dice que no escuchan la voz, no escuchan corrección, no escuchan consejo. Por lo tanto, un corazón malvado es aquel que, hermano, que se va tras su propio consejo, su propia sabiduría. Que lo que cree eso es para ellos, que la forma de hablar, eso es para ellos salvación. Andaban bajo su propia sabiduría, profesando ser sabios, hermano, profesaron ser sabios,
pero eran necios. Pero eran necios. Eran necios. Su forma de hablar no iba de acuerdo a la Escritura. Un corazón malvado, hermanos, profesar que saben las Escrituras, saben que son cristianos, pero no se conducen conforme a la palabra. Un corazón, dice que, hermano, que fueron para su propio consejo en la dureza de su malvado corazón. Un corazón malvado, dice, perdón. Cristo viene a cambiar nuestro corazón, dijo David. Dijo David, aprenderé la rectitud, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando vengas a mí, yo no tendré un corazón, no andaré mi propia sabiduría. Haré conforme a tu palabra. Jeremías 11, versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres en el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Vemos que aquí en el libro de Jeremías dice que dice que les envía profetas, dice, y les envié todos los profetas. Vean lo que dice, sin cesar todos los días les hablaba y les hablaban todos los días, les hablaba. Y aquí lo dice también en este libro de Jeremías, dice, amonestando desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy. Todos los días Dios está hablando. Desde que amanece hasta que anochece, hermano, está usando profetas, hombres que están hablando de que se vuelva el corazón hacia el Señor. Por eso dice que, hermano, todos los días Dios está hablando a toda hora, queridos hermanos, a toda hora, que el hombre reconozca, que deje de andar tras el malvado corazón. Hay gente que no tiene un corazón bueno, son buenas personas, pero su corazón es malo. Por eso dice, hermano, que amolestándoles de temprano, diciendo, oí mi voz. Oigan la voz del Señor, obedezcan al Señor, hermano, reconcíliense con el Señor todos los días. Pero no oyeron ni inclinaron su oído hasta que se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por lo tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, en el cual mandé que se cumpliese, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Entre los adoradores, entre el otro grupo, se han vuelto a las maldades de los primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, se fueron tras sus dioses ajenos para servirles. De la casa de Israel, de la casa de Judá, invalidaron mi pacto, lo cual habían yo concertado con sus padres. Acá dice que conspiró Judá y Jerusalén. Jerusalén significa, queridos hermanos, resiste la iglesia. Pero hermano, los servidores, la gente que sigue. Pero la Escritura dice que Judá significa los adoradores. Conspiraron. ¿Cuánto adorador ha caído? ¿Cuánto pueblo firme ha caído? Ha caído en la idolatría. Ha caído en la idolatría. Y la idolatría es la religiosidad. Un corazón malvado hace las cosas para Dios a su manera. Sirve a Dios a su manera, adora a Dios a su manera, rompe las leyes, las reglas, los límites los rompe. Un corazón malvado, por eso el Señor, hermano, para ser salvos se necesita no hacer las cosas a nuestra manera, sino conforme al escrito está. Para ser salvos se necesita no andar en nuestra propia sabiduría, hermano, sino en la sabiduría de Dios, en el temor de Dios. Por eso dice que la Escritura en el Salmo 36 que el malo no ve un por qué tiene que temer a Dios, no ve un motivo por qué acercarse. Andaron, dice si Cristo, cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y eso usted lo puede ver en Deuteronomio 12. En el libro de Deuteronomio 12 nos enseñan que nosotros no podemos hacerlo a nuestra manera. Dice,
Dice en el versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí. Ahora, cada uno lo que bien le parece. Cuando estemos delante de Dios, dice, cuando estemos verdaderamente delante de Dios en un culto, en una iglesia, donde haya palabra y presencia de Dios, dice, no vamos a hacer las cosas a nuestra manera. No va a haber religiosidad, no va a haber idolatría. Mira lo que dice. Cuando Cristo venga, quitará la religiosidad. Cuando Cristo venga, quitará las cosas de hacer las cosas de nuestra manera y no conforme a lo que el Espíritu dicta. Jeremías 16, versículo 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, te dirán ellos, porque anuncia Jehová contra nosotros desde el mal tan grande. ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque nuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Todos vosotros y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no yéndome a mí. Vea lo que dice. Se fueron tras la imaginación de su corazón. Se fueron tras sus deseos. Se fueron tras sus anhelos. Dejaron de desear el Espíritu. Por eso cuando Cristo está en nuestro corazón, recibimos a Cristo en nuestra vida, no vamos a andar de acuerdo a nuestra imaginación, a nuestros propios deseos. Vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso imaginación significa idolatría, significa ídolos, significa, hermanos, los deseos. Uno forma su propio horario, uno forma su propio cristianismo, está hablando, hermano, de que su propio evangelio. Por eso la Escritura dice, hermano, que hay quienes tienen el Dios que quieren, hay quienes tienen la iglesia que quieren. Hay un Dios, hermano, que se adapta a sus necesidades, se adapta a su tiempo, se adapta, queridos hermanos, a su horario, se adapta. Si no es conforme a lo que ellos quieren, que no se adapte a su vida, no lo toma. Por eso son irresponsables. Por eso llegan a la hora que quieran, porque para ellos el culto, hermano, empieza por decir, nosotros hacemos el culto a las 9, hermanos, para ellos llegar a las 10, a esa hora debería de ser para ellos el culto. Por eso la gente que llega tarde quiere que su horario, que el evangelio se acomode a su hora. ¿Por qué? Porque andaron tras la imaginación de su corazón. O sea que formaron su propio evangelio, su propio horario, su propia responsabilidad. Y eso dice que eso es porque el corazón es malvado. El corazón es malvado. ¿Por qué? Porque Cristo no está morando ahí. Eso es una maldad. Ser irresponsable es una maldad. Dejar tirado todo es una maldad. Hacen las cosas, tienen su propio evangelio. Lo hacen, hermanos, según sus deseos. Lo hacen según sus caprichos. Fueron tras la imaginación de su corazón. Crearon ídolos, crearon su propio evangelio. Su propia forma de darle culto a Dios. ¡Qué tremendo! Un corazón malvado. Hicieron las cosas a su manera. Formaron su propia religión. Formaron, hermanos, su propia sabiduría. Su propia sabiduría. Un corazón malvado forma su propia vida. Fíjese, hermano. Por eso cuando Cristo venga, dice, hermano, que entenderé que tan malo soy. Por eso, hermano, la salvación consiste en cambiar en ese corazón malo, ese corazón malvado.
Jeremías 18, versículo 11 dice: ahora pues habló luego a todo hombre de Judá y de los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase cada uno de su mal camino, y mejore su camino y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es en vano que nos llames. Haremos lo que nosotros querramos. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Andemos en el pensamiento de nuestro malvado corazón. Lo que está diciendo es que un malvado corazón es aquel que se deja, el que hace las cosas conforme a su opinión. El evangelio no es de opinión. El evangelio no es de lógicas. El evangelio no es ideas. El evangelio no es de pensamientos humanos. El evangelio es de obediencia. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos toca solamente el obedecer. No podemos opinar. No podemos sugerir. No podemos dar ideas. El evangelio se cumple tal como está escrito. No sé, por eso dice la escritura que quien le quite y quien le añade acarreas maldiciones escritas en las escrituras. ¿Por qué? Porque quieren formar un evangelio según su propia opinión, su propio razonamiento. Por eso en Corintios dice que Dios tiene una guerra con el hombre. ¿Por qué una guerra con el hombre? Hermano, porque no quiere obedecer. Por eso dice en 2 de Corintios 2, dice: derribando todo argumento, 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando toda opinión, derribando todo razonamiento, derribando toda lógica, derribando toda filosofía, derribando todo aquello que no se someta a la obediencia. Obedecer es obedecer. Obedecer no es preguntar: ¿por qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Por eso, queridos hermanos, el evangelio es de obediencia. El conforme a lo escrito está. Dice que fueron tras los pensamientos de su malvado corazón, tras su propia opinión. Hoy la gente quiere mandar a Dios. Hoy la gente quiere decirle cómo lo quiere hacer y cómo lo debe de hacer Dios. Hoy la gente quiere que Dios haga su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es increíble lo que pasa. Cuestionan todo lo que es de Dios. ¿Por qué lo van a hacer así? ¿Y por qué no lo hacen de esta manera? ¿Y por qué lo deberían de...? No, hermano, se conforme. Y a veces gente dice: no, es que ustedes hacen lo que quieren. Ustedes no. Estamos defendiendo lo que lo escrito está. Por eso un malvado corazón es querer cambiar lo escrito está. Dice la escritura que los hombres de Sodoma y Gomorra eran perversos de corazón. ¿Por qué? Porque pervertir significa cambiar el sentido de las escrituras. Eran perversos. Por eso Dios los destruyó, no por el pecado, porque el pecado tenía perdón. Los destruyó, creo, porque blasfemaron al querer cambiarle el sentido a la palabra. Por eso dice la escritura que todo pecado es perdonado. Ese pecado que cometieron ellos en Sodoma y Gomorra era perdonado. Pero lo que no perdonó Dios fue la blasfemia. ¿Por qué? Porque cambiaron y torcieron las leyes de Dios, dándolas como buenas. Como buenas. Metiendo que a Dios eso lo permite. Malvado corazón. Que cuando Cristo viene en nuestro corazón, no andamos bajo nuestra propia opinión. Andamos bajo el escrito está. No andamos bajo nuestros propios deseos, nuestro propio evangelio. No. Andamos bajo el evangelio de Cristo. No hacemos las cosas a nuestra manera, sino a la voluntad divina. No hacemos, hermano, las cosas a nuestra propia sabiduría, sino bajo la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que emana de lo alto. Dice que fueron, hermano, también, lo que hace en corazón malvado es que rechaza la palabra de Dios para ser salvo. Rechaza la palabra para convertirse
de un corazón malo a un corazón bueno. Un corazón malo rechaza la palabra del Señor. Rechaza la palabra. Pero un buen corazón ama la palabra para ser salvo. Porque Cristo viene, hermano, y le transforma el corazón. Porque su alimento es la palabra. Se alimenta su alma por la palabra. Por eso, ahí mismo Jeremías 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, oh Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Otra versión dice, la Dios habla hoy, dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Dice: yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo sus sentimientos, que doy a cada uno lo que se merece de acuerdo a sus acciones. ¿Crees que eres bueno? ¿Crees que eres una buena persona? Cuando nosotros andamos en nuestra propia opinión, no decimos: Señor, esto quieres, esto hay que hacerse, sí. Nos parezca bien o no nos parezca, tenemos que obedecer. Lo importante no es que no nos parezca, sino que nos parezca correcto. Por eso la palabra amén significa estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se aplique como Dios dice, la palabra amén. Y así sea. Por eso, si Cristo está en mi vida, voy a decir: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se aplique que andar en tu evangelio, no conforme a mi propio evangelio. Que se hagan las cosas a tu manera y no a mi manera, Señor. Que las cosas, Señor, se hagan conforme a tu sabiduría, en el temor, y no conforme a mi propia sabiduría. Que se hagan, Señor, conforme a tu palabra y no conforme a mis palabras. Por eso un corazón malo rechaza la palabra del Señor. Cuando hablamos de que el corazón, hermano, cuando el corazón es bueno, no se refiere que una persona sea buena humanamente, sino significa que hace cosas buenas, sino que es capaz de entender y recibir la palabra en su corazón. Una persona, un creyente de buen corazón, un hombre de buen corazón, es aquel que es capaz de recibir la palabra de Dios en su corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesaras a Jesús como tu Salvador y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador? Para hacer su voluntad. ¿Por qué recibimos a Jesús como nuestro Salvador? Porque es el corazón que es capaz de recibir la palabra de Dios y obedecerla. Por eso Dios no se fija en el malvado. Dios no se fija. Por eso usted observe a las personas, hermanos, que su corazón no es bueno. Hazlo su propia opinión. Hablan bajo su propio razonamiento, sus propios deseos, su propia manera, hermano. Y lo que no va a encontrar usted es palabra de Dios. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar, hermano. Porque esa es la característica, porque su corazón es malo. El corazón es malo porque le cierra la puerta. El corazón, aunque predique la palabra, aunque hable la palabra, hermano, se va a manifestar por sus frutos. Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Cuando el corazón es malo, le cierra la puerta a la palabra de Dios. Le cerraron la posibilidad de ser salvos. Endurecieron su corazón. No se arrepintieron de sus pecados. No se arrepintieron de su desobediencia, de sus maldades, de sus rebeliones, sino que hacían lo que el corazón les decía. Hacían lo que el corazón les decía, sin hacer lo que el Señor decía que quisiera. Hacían lo que el Señor, hacían lo que su corazón les decía. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro corazón, ¿qué nos dice el corazón? Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué nos dice nuestro corazón? Nuestro corazón dice: entenderé el camino de la perfección. Dice: cuando vengas a mí, entenderé el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. Cuando Cristo viene en nuestro corazón,
recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, enseguida rápidamente reconocemos: Señor, soy pecador. Señor, he sido lo malo. He andado las cosas haciendo a mi manera. No me he arrepentido de corazón. Y es cuando aparece el producto de decir: Señor, perdona mis pecados. Una persona que se arrepiente de sus pecados, una persona que reconoce sus errores, una persona que pide perdón, que pide disculpas. Su corazón es bueno. Tiene un buen corazón. Y por eso, ¿y por qué hace eso? Porque recibe la palabra. Lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a un corazón contrito y humillado. Porque recibió la palabra, y cuando recibió la palabra sintió la necesidad de arrepentirse, sintió la necesidad de reconocer que estaba mal. Siempre reconoce y dice: no, lo hice mal, la regué, me equivoqué. No es correcto como estoy actuando. Actué bajo los impulsos de mi malvado corazón. ¿Por qué, hermano? Porque cuando recibe el creyente, recibe la buena palabra. Cuando el corazón cae en la palabra, semilla cae en buena tierra, produce frutos del 30, al 60 y al 100 por uno. Todos los días mi Señor Jesús está convenciendo a los hombres que se vuelvan a Dios, al verdadero Dios, al verdadero Cristo. Que su vida, que tu vida depende, hermano, o de la vida o de la muerte. Por eso el Señor dijo: son pocos, dijo en Lucas 13:23. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Por eso en el Salmo 73 dice 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpios corazones, los de un corazón bueno, los que con su corazón hay, hermano, hay un corazón genuino. Por eso es importante entender que el Evangelio, no puedes hacer las cosas a tu opinión, no puedes hacer las cosas, hermano, bajo criterios humanos. Un buen corazón se apega a lo escrito está. Andaban en la idolatría, andaban en el mundo y dicen que eso es Dios. Eso es un malvado corazón. Opiniones, su propio evangelio, lo hacen a su manera, su propia religión. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Corazón malvado. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, las personas rechazan la palabra del Señor, hermano, que produce santidad en nuestro corazón, hermano, produce limpieza en nuestro corazón. Por eso el Señor dijo en Mateo 12, versículo 32, y cualquiera que dijere palabra contra el Hijo de Dios se le será perdonado, pero que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, y hacer del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, generación de cómo hablar lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre, ¿cuál fue la abundancia del corazón? Decir: Señor, que se haga conforme a tu palabra. ¿Qué dice su palabra? Hay gente que practica una religión, pero no conocen nada de la misericordia de Dios, no conocen nada bajo la voluntad divina. Solamente son religiosos que predican un evangelio, hermano, que no entienden. Por eso dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué son las malas cosas? David lo dijo. David dijo: cuando tú vengas a mí, cuando Cristo venga a mí, cuando yo reciba a Jesucristo mi Salvador, reconoceré que no debo de andar en mi propia opinión, en mi propia sabiduría,
que no debo de andar, que no debo de hacer las cosas a mi manera, que no debo de andar en mis propios deseos, en mi propio evangelio, que el evangelio se acomode a mi manera, que no debo de andar bajo mi propia opinión, sino debo de hacer la voluntad de Dios, porque mi corazón es bueno, mi corazón es bueno, porque cuando el corazón es bueno, siempre reconoce cuando se equivoca. Cuando se conviertan a Cristo de un corazón malo, hermano, el corazón malo contradice a Dios. No sabe ni cómo responderle al Señor en cuanto a su palabra. ¿Cómo le responderán a Dios? ¿Con qué responderán la idolatría? ¿Con qué responderán, queridos hermanos, con Halloween, Día de Muertos, Día de Semanas Santas? ¿Cómo responderán que Navidad es una fiesta pagana, el Día del Amor y la Amistad es una fiesta pagana? ¿Cómo responderán que es paganismo? Ni tan siquiera estudian que es paganismo. Ni tan siquiera entienden eso. ¿Por qué? Porque andan bajo su propia sabiduría. Le creen más a un hombre, a una mujer, que al escrito está. No se convirtieron de corazón, se volvieron religiosos, pero no se convirtieron a Cristo. Cristo no estaba. Y cuando Cristo no está en el corazón, dice que no andan en rectitud. De un corazón malo, hermano, la palabra de Dios, en un corazón malo la palabra de Dios no mora. El que no toma en cuenta a Dios en sus caminos, usted lo puede ver en el libro de Romanos 1, versículo 28, sus corazones son malvados, violan la palabra de Dios. ¿Qué dice tu corazón en esta mañana? ¿Crees que tu corazón es bueno? ¿Crees que tu corazón es malo? ¿Sabes cómo sabes que tu corazón es bueno? Cuando aceptas la palabra de Dios sin opinión, sin a tu manera, sin tu sabiduría. Y por eso nosotros tenemos que agachar la cabeza y decir: Señor, tu palabra es verdad. Hágase conforme a tu voluntad. Hágase conforme a tus propósitos. Que todo dirija a la salvación. Que todo dirija a la santidad. Que todo dirija conforme. Por eso, cuando el corazón es bueno, el corazón vuelve a casa. Cuando el corazón es bueno, reconcilia, se da cuenta, hermano, que vive lejos y apartado del Señor y vuelve a casa. Cuando el corazón es bueno, perdona a su hermano, se reconcilia con su hermano, reconoce sus errores, sus equivocaciones, se arrepiente de todo corazón. Cuando acepta a Jesús como su Salvador, acepta sus equivocaciones, sus errores, y Dios no lo juzga por eso, porque cayó en buena tierra. Por eso dice que poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis en buena obra. Cuando Cristo esté en nosotros, hermano, el poder de la palabra empieza a obrar, porque cuando Cristo esté en nosotros, aceptamos la palabra tal como es. Nos guste o no nos guste. Y en 1 Tesalonicenses 4, al 1 al 8, nos enseña, queridos hermanos, que cuando nosotros recibimos la palabra y hacemos que abunde más y más la palabra en nosotros, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad, en honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno engañe a su hermano. Fíjese, engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os dimos testificado, pues Dios nos ha llamado no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. Quien desecha esto no desecha al hombre, desecha al Espíritu Santo, desecha a Dios, porque no anda, hermano, porque su corazón no es la santidad. ¿Cuánta gente está engañada? ¿Cómo está tu corazón? Que cuando Dios te hable a limpiar tu vida, a reconocer tu forma de ser, ¿lo reconoces? ¿O crees que el evangelio es estar en la iglesia? Tapar, ocultar, simular el corazón
como lo que realmente es el hombre. La salvación consiste en cambiar el corazón malo a un corazón bueno. El corazón bueno recibe la palabra. El corazón malo la rechaza, porque la quiere acomodar a su propia opinión, a su propio evangelio, su propia religiosidad, a su propia manera, a su propia sabiduría. Cuando Cristo venga entenderemos las cosas bien. Cuando Cristo no, hacen todas las cosas que Dios no les mandó porque no entienden el evangelio. Celebran de todo. No hay festividad en el mundo que no celebren. Celebran hasta el día de la... ¿Dónde está escrito eso, hermano? Que me pueda decir alguien que hay que celebrar el día de la Revolución Mexicana. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde Dios lo ordenó? ¿Saben por qué pasa eso? Porque andan bajo su propia opinión, bajo su propio evangelio, bajo su propia religión. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Un corazón bueno es aquel que acepta la palabra y dice: Señor, tú estás por encima de todo. Te voy a obedecer. Que Dios te bendiga, hermano. Pégate a la palabra. Apégate a la palabra, no lo que los hombres digan. Apégate a lo que el Espíritu diga. Un corazón malvado no recibe la palabra. Hace lo que quiera con su vida. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lo que hacemos es que nos estamos comprometiendo con la palabra. Si tienes un corazón bueno, arrepiéntete. Si tienes un corazón bueno, vuelve a casa. Si tienes un corazón bueno, ponte a cuentas. Si tienes un corazón bueno, reconcíliate. Si tienes un corazón bueno, ponte a cuentas con el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a todos los hermanos que estuvieron en esta mañana. Esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir. Dale like a la página y ven a Cristo, hermano. El Señor te está esperando. Si tienes un buen corazón, entonces ven a Cristo. Recíbelo como tu Salvador y Señor para que seas salvo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.